¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. ¿Pero qué hace esta mujer hoy en el canal con este vídeo? Pues sí, porque últimamente os estáis portando tan bien con vuestros comentarios, todos vuestros me gustas, que lo compartís muchísimo el vídeo. Además, los vídeos están vistos un poco más de lo normal, que quiero daros un agradecimiento. Hoy es un vídeo extra, un regalito, es cortito, pero me apetecía. Si me vais a preguntar si me he rizado el pelo especialmente para este día, la respuesta es no. Es que me veo todo raro, ¿sí? No me he rizado el pelo. He dejado de plancharlo. ¿Qué os parece? Con mis 33 años me acabo de descubrir que tengo el pelo ondulado o rizado. ¿O qué es eso? Bueno, hoy no me importa. Lo que voy a hacer hoy son nuevos difusores o mícados. Empecé a utilizar los aceites esenciales y hacer un poco los productos más ecológicos, como por ejemplo cuando empecé a hacer mis propios jabones. Y para eso ya tenía los aceites, entonces cada vez iba ampliando los usos de los aceites. Pues nada, entonces en vez de comprar los mícados, empecé a hacerlas. Primero de todo necesitas frascos. A mí me encanta frascos. He guardado frascos de hace años, cuando aún compraba los mícados, ¿vale? Sirve. Otras de licores. Esto, por ejemplo, es muy grande. Me fliparía llenar esto todo con estos aceites esenciales, pero resulta, los palitos que tengo especiales de difusores, ¿vale? Mira, no quedaría bien. Necesitaré conseguir los palitos XL, que solamente existen. Os voy a enseñar este paquete de 120 palitos, ¿vale? Y digas, ¿son para hacer pinchos, Steffi? Pues no son. Son especialmente para hacer mícados porque tiene agujeritos dentro. Uy, esto va 3 horas más tarde. Esperaos. Tiene agujeritos por dentro y este es lo que ayuda de que salga el olor de los aceites esenciales. Tiene que tener esos agujeritos para que funcione mejor el micado, ¿vale? Yo los compro en Amazon, muy bien de precio, os dejo los enlaces abajo en la cajita de información. Bueno, viene en un paquete de 120, creo que menos ni hace, pero son baratos y al final con el tiempo te los vas gastando. Quizás necesites un paquete al año o 2 años, depende cuántos haces y cuánto a menudo los gastas. 2. Utilizo aceites esenciales. Empecé a utilizar las que compré en Amazon, que las conocéis porque lo utilizo en los vídeos de los jabones naturales, pero cuando empecé a utilizarlas en el difusor de aromas que tengo, entonces me empecé a dar mucha alergia. Estornudaba muchísimo, etc. Hace un año, cuando conocí los productos de Rivel, que me mandaron una caja con regalitos, sobre todo de vitaminas y suplementos, también mandaron los aceites esenciales y lo probé. Y estos sí que, verdad, son súper ricos, tienen muchísimos olores y esto es lo que no me provoca alergia. Entonces utilizo mucho el eucalipto y la menta, porque son olores que me alucinan y los pongo mucho gotitas en la bañera directamente cuando me voy a bañar. Tengo aquí unas cuantas, os voy a decir las que a mí me gustan más. Esto depende de tu gusto, etc. Voy a limpiar esta etiqueta. Listo. Uy, me he olvidado el arito. Listo. Esto, por ejemplo, ha sido un bote de vitaminas. Yo veo esto y siempre lo guardo, nunca sabes por qué, pero son fantásticos. A mí este color de cristal me encanta. Podemos hacer alguna decoración luego alrededor del cuello. Si tienes el tapón, mejor guardarlo, porque así luego podemos mezclarlo fácilmente, si no lo tapas con la mano. El ingrediente principal es aceite vegetal, puede ser cualquier aceite, pero que tenga el olor neutro. Es decir, claro, si coges aceite de coco, pues puede ser que, bueno, depende con qué lo mezclas los aceites esenciales, que cogerá olor a coco. Aceite de oliva es bastante fuerte en olor, así que aceites como girasol, jojoba, almendra, son buenos porque no tienen un olor muy típico y podemos mezclarlo luego con los aceites esenciales y cogerá el olor a lo que queramos. ¿Vale? Listo.
El frasco lo llenamos más o menos a la mitad, más o menos. Después es la hora que vamos a poner las gotas de aceite. Y os dejaré en la cajita de información algunas de mis combinaciones que más me gustan. Pero esto también es de gusto y además si buscas en internet fragancias de aceites esenciales o perfuma aceites esenciales, combinaciones de aceites esenciales, seguramente os vais a encontrar muchos diferentes. No tengo ni menta ni eucalipto porque me quedaron sin, porque gasto muchísimo también en el difusor la lamparita, ¿vale? Que luego os enseño, así que los tengo que pedir, pero los voy a enseñar la que últimamente estoy utilizando mucho y esto es lavanda con salvia y un poquito de limón, ¿vale? Entonces, en esta cantidad más o menos de frasco, ¿vale? Pongo unos 70 gotas de aceite, pero también depende mucho si quieres que huela fuerte o no, ¿vale? Esto depende un poco. Y lo mismo con los perfumes, son muy personales. Así que yo te digo que mejor que vayas probando. En este caso, como voy a utilizar 3, la más principal es la lavanda, luego la salvia y luego unas gotitas de limón, pero son para dar el toque. El olor principal va a ser la lavanda. Eso pongo un poquito más, es decir, pongo 40. Y sí que es verdad que hago un poco a tonto. Es decir, ahora por ejemplo pongo 20. Ay, este casi no me queda. Oh, me encanta. 20 de saliva, ¿vale? Salvia. Saliva no. Ahora unas gotitas de limón. Vale, ya está, pruebo. Lo cierro. En este caso, si no tienes el tapón, pues lo que puedes hacer es cerrarlo con la mano. Y ahora lo vamos a oler. Creo que pongo un poquito más de la lavanda. Para esas cosas me siento una bruja. Un poquito pongo por aquí, un poquito más para allá. Y si puede ser que te has pasado, que dices, qué fuerte que está ahora, añadimos un poquito más de aceite vegetal, ya está. Mezclamos bien, abrimos y ponemos los palitos. Entonces con algunos frascos que tienen cuello ancho, lo que he hecho es hacer aquí un agujerito, ¿vale? Con un martillo y un clavo, ¿vale? Entonces justamente que los palitos entran y que el resto se quede tapado para que no se escapa nada más, ¿vale? Entonces metemos los palitos y lo dejamos un poco reposar y cuando estén reposados le hacemos la vuelta. Esto siempre hago como 2 veces a la semana. Doy la vuelta a los palitos. Entonces cuando estén mojados y tienen el aceite ahí absorbidos, hago así y hago la vuelta y le vuelvo a poner. Pero es... huele bien y además queda mono. Y bueno, ya estaría lista, súper fácil. Puedes poner hasta etiquetas si te gusta, pero a mí me gusta dejar estas cosas así más sencillitos. Ahora vamos a ponerlo. Además quería aprovechar de enseñaros en este vídeo la mesita que hizo por encima del puff. Me la habéis visto en Instagram, no la he grabado porque son 3 tablas unidos con escuadras. Y lo voy a enseñar. En los uniones he puesto pegamento de madera y ya está. A ambos lados 3 escuadras, estos que son en forma L de hierro. Lo pinté de negro. Tiene un grosor de 2,8, así que para que se vea bien gordito y bien majo. Y lo tomamos las medidas del puff para que pueda ir alrededor. También puede ir solo, es decir, si queremos utilizar el puff juntos con el sofá, esta mesa se queda solo. Se sacaría y tenemos esta mesa igual que podemos utilizar y el puff se puede unir con el sofá para estar bien cómodos. ¿Qué pasa? ¿Qué mira? A decorarlo. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? El movie. Saw you
¡Chao! Faced I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. Bueno, que espero que os haya gustado mucho este vídeo de regalito. Muchísimas gracias por estar aquí siempre, por comentar, por darme me gusta, por apoyarme para que este canal pueda seguir existiendo. ¡Chao!